Hola, ¿qué tal, hambrientos del español? Yo soy Ana y en este video te voy a enseñar 7 maneras mejores de decir gracias. Bienvenidos a este canal, en donde te enseñamos español de la vida real. Algunas de estas cosas no están en libros de gramática, pero es como la gente realmente habla y también te enseñamos la gramática que realmente necesitas saber para hablar con otras personas. Lo primero que las personas aprenden cuando están estudiando otro idioma es a decir cosas muy básicas como hola, adiós, gracias y de nada. Pero de hecho hay muchas otras maneras de decir estas cosas y si tú las aprendes vas a sonar mucho más como un hablante nativo. Comencemos. En lugar de decir gracias, una de las cosas que puedes decir es mil gracias. Puedes agregar esta palabra mil antes de la palabra gracias. Así que hasta este momento ya tienes varias formas, ¿no? Puedes decir gracias, muchas gracias y mil gracias. Entonces, la próxima vez que tú hables con tu maestro o maestra de español, puedes decirle mil gracias por la clase. Lo que siento se resume en una palabra: mil gracias. 2000 gracias. La manera número 2 es decir, ¡qué amable! ¡Qué amable! Es como un halago a la otra persona de decir, wow, eres increíble, eres muy amable. ¡Qué agradable sujeto! Entonces, si alguien llega y te trae un café, tú le puedes decir, ¡ay, qué amable! La expresión número 3 es te agradezco, te agradezco. Este es el verbo agradecer, que significa decir gracias a alguien. Entonces, en lugar de decir muchas gracias por tu ayuda, puedes decir te agradezco tu ayuda o te agradezco mucho tu ayuda. Que por cierto, no es el tema de este video, pero cuando decimos gracias o una de estas maneras, necesitamos usar por, no para. Nunca decimos gracias para la clase, sino mil gracias por la clase. Y ahora la frase número 4 es no te hubieras molestado. No te hubieras molestado. Y bueno, molestar es un falso cognado en español, porque molestar significa to annoy o to bother, no como en inglés. Entonces, con esta frase tú le estás diciendo a alguien como, ¡ay, lo siento que tuviste que hacer esto! Yo sé que fue caro o difícil, muchas gracias. Entonces puedes decirle, no te hubieras molestado. Esto es muy común, por ejemplo, en los cumpleaños. Cuando tú llegas y le compras un regalo a alguien por su cumpleaños, esa persona te puede decir esto, ¡ay, no te hubieras molestado! Y de hecho, la expresión número 5 es otra versión muy chistosa de esta frase que te acabo de enseñar. La frase es, no te hubieras molestardado. ¿Molestardado? Esta es una mezcla entre molestado y tardado. Tardado significa que tomaste demasiado tiempo para hacer algo. Entonces es como una broma, le estás diciendo gracias, pero al mismo tiempo le estás diciendo ya era hora. Entonces el mismo ejemplo, si alguien trae un regalo de cumpleaños, esa persona puede decir, ay, no te hubieras molestardado. Si tú le dices esto a un hablante de español, probablemente va a reírse mucho. La número 6 es, ahora sí te luciste. Ahora sí te luciste. Lucirse significa como show off, pero en este caso no es negativo. Estás diciendo como, wow, hiciste algo increíble, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, si, no sé, mi esposo llega y me trae un café y una laptop nueva y un perrito nuevo, no sé, algo así muy grande que para mí es como, wow, yo le puedo decir, ay, amor, ahora sí te luciste. Y la última manera de decir gracias es qué buen detalle, qué buen detalle. Por ejemplo, tal vez me regalaron un reloj de pulsera y yo puedo decir, ¡ay, qué bonito reloj! ¡Qué buen detalle! Muchas gracias. Así le estamos diciendo a la persona, muchas gracias por tomar el tiempo
de elegir esto, de comprar esto para mí. ¡Qué buen detalle! Y si quieres usar esta frase un poquito más informal, especialmente en México, en lugar de decir qué buen detalle, puedes decir qué detallazo, como un detalle grande, detallazo, qué detallazo. Tengo un tip más para ti para sonar mejor, sonar como hablante nativo. No necesitas solamente usar una de estas expresiones. De hecho, puedes mezclar varias expresiones y eso lo hace sonar aún más natural. Poniendo el ejemplo de que mi esposo, espero que me esté escuchando, me compre un café, una laptop y un perrito. Yo, obviamente, voy a estar muy emocionada porque esas 3 cosas me gustan muchísimo. Entonces, en lugar de solamente decirle, por ejemplo, la opción número 1, 1000 gracias, yo voy a mezclar al menos 3 o 4 formas para demostrar lo emocionada que estoy. Yo le voy a decir, ¡ay, 1000 gracias! ¡Qué detallazo! Ahora sí te luciste. ¡Oh, qué linda piedra! ¡Un detalle soberbio! ¿Ves? Puedes mezclar varias maneras y así sonar mucho más natural. Eso es todo por este video. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!